Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos a un programa más de Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa que llega a usted gracias a la coproducción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Soy Ivette Mota y bueno, como cada semana me da mucho gusto saludar al titular de este programa, el historiador Felipe Ávila, y a nuestra invitada que nos acompaña por segunda ocasión, la doctora historiadora Leticia Rivera Cabrieles. Felipe, Leti, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ivette. Muy buenas tardes, Ivette. Buenas tardes, Leti. Buenas tardes, Felipe. Bueno, desde la semana pasada empezamos a platicar y nos compartieron acerca de la historia naval en México, una historia que quizá pocos conocemos, pero es súper interesante el conocer el papel crucial que ha tenido la naval, la Armada de México durante muchísimos años en nuestro país, desde principios del siglo pasado. Y en esta ocasión vamos a platicar y dedicar el programa acerca de la participación de la Marina Armada de México en el periodo entre guerras y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Para ello, como les comento, pues nos acompaña la historiadora Leticia Rivera Cabrieles, a quien, además de darle la bienvenida, también le dedicamos esta cápsula que preparamos para que conozcan ustedes un poco del trabajo y de las líneas de investigación que ha tenido Leti a lo largo de su carrera profesional. Y regresamos. Leticia Rivera Cabrieles tiene la licenciatura, maestría y doctorado en Humanidades en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Ha sido merecedora de la Medalla al Mérito Universitario por Estudios de Doctorado otorgada por la UAM Iztapalapa, así como la condecoración al Mérito Docente Naval de Primera Clase, otorgado por el Centro de Estudios Superiores Navales. Es diplomada en Historia Militar por la Universidad Anáhuac y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de ser diplomada en Administración de Archivos Históricos por parte del Archivo Nacional de Madrid, España. Ha sido asimismo becaria del CONACYT y de la Organización de Estados Americanos. Especialista en Historia Política y Social de México, siglo XIX y XX, así como en Historia Naval de México, maneja las líneas de investigación sobre intervenciones extranjeras, historia social de la guerra e historia de la Armada de México. La doctora Rivera Cabrieles se ha desempeñado en instituciones tales como el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Marina, donde durante 14 años fue jefa del Departamento de Historia Naval en la Unidad de Historia y Cultura Naval. En el campo docente ha sido profesora en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en el área de Historia Moderna de Occidente en la Universidad Pedro Loredo Ortega. Asimismo, ha impartido clases en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina desde 1998 hasta la fecha. Leticia Rivera Cabrieles es autora de 4 libros de Historia Naval de México. Ha coordinado 28 libros históricos y ha publicado más de 30 capítulos en diversas obras, además de una treintena de artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. Continuamos en Historia Viva. Agradecemos a quienes nos siguen por Facebook y por Twitter de Radio Educación y del INER. También recuerden que estamos en Facebook como Historia Viva. Y bueno, Felipe, pues empezamos con el tema. Cuéntanos cuál fue el contexto histórico de la posrevolución en México y sus Fuerzas Armadas. Sí, Beth, yo creo que hay que aclarar que aunque en 1917 se promulgó una nueva constitución que fue el marco jurídico que le dio curso a la siguiente etapa del México en la etapa posrevolucionaria. Sin embargo, fue muy difícil poder llevar a la práctica
ese nuevo proyecto de nación que surgía de la revolución. Porque si bien la Constitución significó un nuevo pacto social que definió un tipo distinto de Estado, de relaciones entre las clases sociales, que creó nuevas instituciones, que le dio cauce a demandas sociales que no existían en la Constitución y en las leyes nacionales para poder resolver los graves problemas de buena parte de la sociedad mexicana, y que parecería que terminada la etapa armada de la revolución, pues el país que surgía de esa coyuntura podría transitar en aguas más tranquilas hacia la modernización, el progreso y el desarrollo. Sin embargo, esto no ocurrió así. El gobierno de Venustiano Carranza de 1917 a 1920 enfrentó muchísimas dificultades. De hecho, Carranza no pudo terminar su periodo. Fue derrocado por una rebelión militar encabezada por la dinastía sonorense, encabezada por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Se creó un gobierno interino que convocó a elecciones. En las elecciones ganó Álvaro Obregón, el principal caudillo militar de la Revolución Mexicana. Y sin embargo, el gobierno de Álvaro Obregón tampoco tuvo mucha tranquilidad, mucho control político. En 1923 le estalló una nueva rebelión militar en donde participó prácticamente la mitad del nuevo ejército mexicano. No solamente el ejército como nosotros lo conocemos, sino también parte de la Marina, que ya se había integrado a las nuevas Fuerzas Armadas mexicanas. Y ocurrieron también distintos conflictos muy, muy graves, como la Guerra Cristera, que estalló durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Y el mismo Obregón, cuando tuvo la fuerza política necesaria y el apoyo de sus seguidores para modificar la Constitución y permitir la reelección, y después de haber hecho una segunda campaña presidencial en 1927-1928, habiendo ganado las elecciones, siendo presidente electo, pues fue asesinado a manos de un fanático católico, José León Toral, que puso fin de manera trágica a este intento de reelección del principal caudillo militar de la Revolución Mexicana. Entonces, el México de los años 20 es un México muy convulso, muy inestable en términos políticos, pero también en términos militares. El grupo triunfador de la Revolución se divide. Hay una feroz batalla por el poder entre ellos mismos. Hay una guerra civil entre los principales líderes del constitucionalismo en los 20 que se disputan en los campos de batalla el poder. La mayoría de los grandes generales constitucionalistas son asesinados en esa cruda lucha por el poder. De hecho, de los grandes generales que hacen la revolución durante la etapa armada de 1910 a 1920, el único sobreviviente es Álvaro Obregón. Todos los demás fallecen en sus intentos de rebelarse, de tratar de llegar al poder por la vía de las armas. Se desangra el ejército mexicano en buena medida durante esta década, que es una década muy convulsa, muy inestable, en donde no solamente el grupo triunfador de la revolución se aniquila entre ellos mismos, sino en donde también hay casi una nueva guerra civil, aunque esté restringida a una parte del territorio nacional, durante la Guerra Cristera. De manera que, a contrario de lo que mucha gente podría pensar, que con la Constitución y con un grupo claramente triunfador de la revolución
regresaría la paz y la estabilidad política a nuestro país, pues en la realidad eso no ocurrió así. Los años 20 fueron años en donde siguieron las guerras, los enfrentamientos, las batallas, la guerra civil, las traiciones, las alianzas, una durísima lucha por el poder entre los que ganaron la revolución y en donde pues casi todos ellos quedaron en el camino. Era la revolución devorando a sus hijos, ¿no? Como ha ocurrido en otras grandes revoluciones en la historia de la humanidad, y pues México no fue la excepción. Y creo que es el contexto que explica lo que ocurrió en México en esta década y en la que sigue. A finales justamente de esta década de 1929, doctora Leti, ¿cómo afectó directamente a la Marina la llamada rebelión escobarista y la renovación de la Secretaría de Guerra y Marina bajo el mando de Plutarco Elías Calles? Bien, como ya señaló el doctor Felipe Ybet, la década de los 20 es una década muy conflictiva, que a pesar de que, bueno, ha triunfado la revolución y una nueva constitución, los problemas políticos no terminan. Y esto obviamente repercute también en las Fuerzas Armadas, porque de alguna manera ellas están participando, principalmente el ejército también, en lo que es el poder, y es al interior del constitucionalismo. Es así que hacia finales de la década, cuando estalla la rebelión de Gonzalo Escobar, también una parte importante de la Armada se levanta. Están apoyando este movimiento y debemos recordar cuáles son las causas por qué prende esta nueva rebelión, y es que están en contra, de alguna manera, de Plutarco Elías Calles, del presidente Emilio Portes Gil, porque dicen que, bueno, Calles está realmente detrás de él, porque consideran a Calles de alguna manera culpable de la muerte de Álvaro Obregón, que muere en 28, ya siendo presidente electo, y que ven afectados sus intereses. Pero no solamente esto, sino que también como ante la gran inestabilidad y crisis que origina el magnicidio de Álvaro Obregón, lleva a Calles a crear el PNR, que son los orígenes de lo que posteriormente sería el PRI. Entonces, esta es otra medida que le afecta a muchos militares que son seguidores de Álvaro Obregón y que consideran que alguien de esa bancada son los que tienen que tomar el poder, y no Calles, que está detrás del presidente Emilio Portes Gil. Es así que una parte, como te decía, importantísima de la Marina se levanta, y sobre todo es ver quiénes son los que se han levantado. El movimiento es apoyado. Vamos a recordar que Marina en esos años está integrada a lo que es la Secretaría de Guerra y Marina, y que la Marina, su estatus institucional es de un departamento, que es el Departamento de Marina, el que está acá, y él apoya el movimiento junto con los comandantes de los buques que se encuentran sueltos en el puerto de Veracruz. Cuando la rebelión cae, que cae muy rápidamente porque es descubierta y no pueden igualar el poderío con el que cuenta el gobierno, que además recibe la ayuda de Estados Unidos. Eso también hay que mencionarlo. Entonces, esto da pie para que los marinos sean juzgados por aparte de la gente del ejército. Es un proceso que va a durar un año y que se le conoce como el juicio de los comodoros, y que no hace más que ventilar las grandes fracturas que existen al interior de las Fuerzas Armadas, y que no solamente es privativo del ejército, sino también de la propia Marina, en que están divididos por intereses políticos ideológicos. Y en este sentido, el juicio de los comodoros, y como te digo, dura un año. Los marinos, cuando se ven descubiertos, mencionan que únicamente, que ellos son invitados a participar por el ejército, que le siguen el juego, por así llamarlo de alguna manera, que es un ardid, pero que realmente nada más querían conocer sus planes. Cuando uno revisa toda la documentación de la época, pues uno se da cuenta que efectivamente
sí hay una participación por parte de los altos mandos de la Armada. Sin embargo, el juicio concluye tras un año intenso de que se ventila hacia los medios de comunicación en que son declarados inocentes, pero por su alta jerarquía naval que ellos tienen y que no hay suficientes cargos dentro de la Marina son años en que realmente está padeciendo de una crisis económica severa, casi no tiene buques, está muy mal su estructura, es una estructura pequeña, es un departamento, entonces los dan de baja por no haber cargos acordes a su alta jerarquía naval. De alguna manera, yo concluyo que es un castigo que se les está dando, pero que sí, efectivamente va abriendo el camino hacia la institucionalización, porque ¿qué pasa después de 1929, cuando toma bajo su control Guerra y Marina el general Joaquín Amaro? Es que viene un intenso proceso de depuración de las Fuerzas Armadas, de ir retirando a todos aquellos militares que han llegado al grado por las campañas en las que ellos han participado en años anteriores. Aquí lo que ya va a valer es que esos grados se los ganen a través de la profesionalización. Sin embargo, en el caso de la Armada, esa profesionalización que la tienen con la Escuela Naval no es suficiente. Desde en los siguientes años van a aclamar algunas voces dentro de la Marina, sobre todo la gente más joven, los oficiales y algunos capitanes, de que se necesita instaurar una escuela superior, una escuela de guerra naval. No la tienen, se va a poder cristalizar hasta el año de 1970 en lo que actualmente es el Centro de Estudios Superiores Navales. En tanto, sus necesidades de profesionalización, la Marina las tiene que cubrir mandando marinos, y también cuando compra algunos buques, hay comisiones inspectoras que tienen que ir a revisar los buques antes de que sean entregados. Entonces son buenos momentos en que los marinos los tienen que ir aprovechando también para ir aprendiendo en los astilleros en donde se construyen estos buques en el extranjero, pero sí es un largo camino a partir de la década de los 20, y yo diría que una parte de la década de los 30, donde vamos a ver cómo se va dando ese camino hacia la institucionalización, pero también hacia la profesionalización, que culmina justamente con la independencia de la Marina con respecto al Ejército y lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional ya en esos momentos. Gracias, Leti. Para que el público también nos siga en esta cronología de esta historia, los invito, Leti y Felipe, a escuchar, a hacer en esta pausa una cápsula que preparamos sobre la respuesta de Plutarco Elías Calles a la invitación que le hizo el presidente Emilio Portes Gil para dejar su retiro y volver al frente de la Secretaría de Guerra y Marina. Vamos a escucharla y regresamos a Historia Viva. En marzo de 1929, el general Gonzalo Escobar inició un levantamiento armado en contra del gobierno mexicano, que fue secundado en Veracruz por el general Jesús M. Aguirre. A este movimiento, sofocado por las fuerzas federales con rapidez, se adhirieron algunos comodoros y otros oficiales de la Armada que posteriormente fueron acusados de los delitos de rebelión y desobediencia y juzgados por un consejo de guerra, resultando finalmente inocentes. A este levantamiento se le llamó la Rebelión Escobarista. El gobierno del presidente Emilio Portes Gil, para enfrentar la rebelión, llamó a sus filas al general Plutarco Elías Calles en retiro a la vida privada, después de haber sido presidente de México de 1924 a 1928, a integrarse como secretario de Guerra y Marina. Derrotada la rebelión, el general Calles hizo esta declaración en junio de 1929. No considero por la rebelión de marzo defraudada mi confianza en el ejército, porque la rebelión de marzo no fue afortunadamente crimen del Ejército Nacional, ni puede en justicia considerarse como mancha de esta institución revolucionaria, sino como aventura de algunos jefes ambiciosos
que por sus características mentales y de conducta podían considerarse ya, desde antes de su defección, como definitivamente divorciados de nuestro movimiento revolucionario social, y que solo lograron arrastrar, por un equívoco concepto de disciplina y de deber, a minorías del ejército. El general Calles aceptaba las divisiones en los altos mandos del ejército, pero defendía a la institución y a su lealtad en la defensa del pueblo. Han probado hasta la evidencia que no solo no tuvo repercusión el movimiento rebelde en las grandes masas del país, quedó demostrado también por la conducta leal y valerosa de todos los demás jefes, oficiales y tropas del Ejército Nacional, que hay razones suficientes para sentirse optimistas y para considerar ya como una verdadera institución de naturaleza orgánica a ese ejército nacido de la revolución. El secretario de Guerra y Marina, bajo la sospecha en la opinión pública de haber sido el autor intelectual del asesinato de su compañero de armas, el general Álvaro Obregón, hacía un llamado a aplicar un correctivo, un saneamiento moral de los altos mandos del ejército y de grupos poco leales a la causa revolucionaria. El Departamento de Marina de la Secretaría de Guerra y Marina había sido muy afectado en su imagen por la participación en la rebelión de los comodoros, a tal grado que había provocado un efecto negativo en contra de la Marina de Guerra, hasta el riesgo de su presunta desaparición. Fue necesario reorganizar a la Armada Mexicana y para ello el contraalmirante Otón Pompeyo Blanco fue designado para ocupar nuevamente el Departamento de Marina, comisión que desempeñó del 1 de junio de 1929 hasta el 1 de marzo de 1932. Para evitar que se tomara la decisión extrema de disolver a la Armada, Pompeyo Blanco propuso al general Calles un plan de reorganización y un programa naval que reflejaba su enorme experiencia y conocimientos acumulados durante ya muchos años de servicio. El programa naval consideraba muy necesaria la presencia de una marina de guerra en México, tanto interior como exterior, debido a los extensos litorales del país, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México y Mar Caribe, y por ello proponía una reorganización tanto material como personal. Otro aspecto era la modernización de la Marina, y para ello propuso la compra de 2 cazas submarinos, 2 sumergibles, 2 flotillas de hidroaviones, 4 cañoneros, 2 transportes, 2 lanchas rápidas, un buque escuela mixto, el artillado, tubos y torpedos, y la construcción de un dique. Desafortunadamente, este proyecto se quedó solo en teoría por los constantes cambios ocurridos en la Secretaría de Guerra y Marina. Continuamos en su programa Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que ese es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión estamos conversando con la historiadora Leticia Rivera Cabrieles. Ella es especialista en la historia naval de México. En este programa pues estamos dedicando el tema a la Marina Armada de México en el periodo de entreguerras y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Y Felipe, ¿qué pasaba en México en este primer lustro de la década de 1930? Bueno, Ivette, continuando con los problemas de la década anterior, que no terminan de resolverse en la siguiente, habría que recordar que en términos políticos el asesinato de Álvaro Obregón provocó una profunda crisis política, la desaparición del principal caudillo de la revolución y la evidencia de este asesinato político
de que había una seria división en la máxima cúpula del México de la época, en donde los obregonistas siempre se quedaron con la sospecha de que había elementos del gobierno de Calles y quizás hasta el propio Calles involucrados en el magnicidio, porque el asesinato de Álvaro Obregón, aunque fue a la vista del público, quien lo ultimó, que se le apresó, que se le enjuició y que se le fusiló al asesino material, en las investigaciones, la verdad es que no fueron investigaciones que hubieran llegado hasta sus últimas consecuencias, porque aparecieron algunos personajes importantes de la Iglesia Católica, de la jerarquía eclesiástica y de los líderes civiles, que eran algunos de los dirigentes del movimiento cristero, que nunca fueron investigados, nunca fueron detenidos a pesar de las evidencias que había en su contra. Y también se responsabilizó muchísimo a Luis N. Morones, quizás en esos momentos el principal líder sindical del México de la época, quien era uno de los colaboradores más cercanos a Plutarco Elías Calles, y que había tenido un enfrentamiento durísimo con Álvaro Obregón en los medios. Se había hecho declaraciones temerarias que pues lo inculpaban, o por lo menos lo involucraban, cuando poco tiempo después fue asesinado el presidente electo Álvaro Obregón. Entonces esto lo que evidenciaba era una división en la cúpula del poder, y Calles tuvo el genio político de darle una salida institucional a una crisis en la cúpula gobernante, con la creación del Partido Nacional Revolucionario, que fue desde el principio un partido de Estado que incorporó de manera corporativa a los principales sectores políticos y militares de la sociedad mexicana. Y lo que ocurrió después de la creación del PNR, pues es lo que se conoce como el Maximato, en donde Plutarco Elías Calles era realmente el verdadero poder político y militar del país, que tomaba las principales decisiones, en donde la gente iba a acordar los asuntos que le importaban directamente con Plutarco Elías Calles, y no con los tres presidentes en turno que estuvieron durante esos años conocidos como el Maximato. Y también pues habría que subrayar las repercusiones económicas de la crisis de 1929, que fue como la primera gran crisis económica internacional en el siglo XX, y que tuvo unos efectos devastadores en la mayoría de los países del mundo, y también afectó de manera considerable a la economía mexicana. En medio entonces de esta crisis política, de esta crisis económica, de esta figura predominante que fue el general Plutarco Elías Calles en esos años, creo que finalmente se logra darle un giro y una salida a esas dificultades con la presidencia de el general Lázaro Cárdenas, que gana las elecciones en 1934, y que durante los 2 primeros años de su gobierno pues va poco a poco consolidando su liderazgo, y para consolidar su liderazgo tiene que deshacerse de el peso de Calles, que trataba de dominarlo, de controlarlo, como lo había hecho con los 3 presidentes anteriores. Fue hasta 1936 cuando Lázaro Cárdenas logró quitarse de encima la tutela de Plutarco Elías Calles, en una ruptura que no fue una ruptura violenta como todas las rupturas anteriores, sino que fue una ruptura institucional, que Cárdenas operó con una enorme habilidad política para exiliar a Plutarco Elías Calles y para anular a todos los callistas en el gabinete y en las Fuerzas Armadas. Y yo creo que el gobierno de Lázaro Cárdenas comienza realmente a plenitud a ejercer su poder hasta 1936.
en una situación internacional particularmente complicada por la Guerra Civil Española, por el ascenso del nazifascismo y por los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, que tienen un impacto directo en todos los países del planeta y también de manera particular en México. Este es el contexto a grandes rasgos. Gracias, Felipe. Leticia, ¿qué tan significativo fue para la historia de la Marina de México el llamado proceso de los comodoros en este camino hacia su institucionalización, como mencionabas? Es muy importante, te decía, el proceso de los comodoros, porque pues pone al descubierto las diferencias políticas que existen al interior de la Armada de México y que de alguna manera se tienen que ir frenando, se tienen que ir frenando, y la única manera en que encuentra el Ejecutivo para poder hacerlo es, como te decía, a través de la profesionalización. Esta es de suma importancia porque es la única manera en poder ir depurando a las Fuerzas Armadas a través de que acrediten con estudios para que regrese esa formación académica que les está faltando tanto en el ejército, sobre todo en el ejército, porque pues son muchos generales que se han hecho al calor de las campañas. En el caso de la Marina es un poco distinta la profesionalización, porque sus altos mandos sí tienen esos conocimientos técnicos que se requiere para comandar un buque. Ese conocimiento no se puede improvisar, pero sí les exige que como condición para ir ascendiendo es que tengan cada vez más estudios. Y también pues el contexto de las dos guerras mundiales, es un periodo de entreguerras ya prácticamente, también lleva a la Marina a ver la necesidad que tiene de ir modernizando los pocos buques que tiene en esa época. Se comienza un programa material de adquisición, sobre todo de guardacostas. De alguna manera se va preparando el camino de lo que ya ha plasmado la Constitución de 1917 con la nacionalización de la Marina, el artículo 32 y el artículo 42, donde el Estado, de alguna manera, es el propietario de todos los recursos naturales que tiene la nación, y que en ese sentido la Armada tiene que proteger todo lo que concierne con el desarrollo marítimo del país, es decir, tiene que proteger los litorales, islas, etcétera, y que la única manera es a través de una Armada que tenga buques necesarios para esas misiones, pero también marinos que cada vez estén más profesionalizados. Y como te decía, ya desde los años 30 se acercan, ya en ese momento está Lázaro Cárdenas, se acercan los marinos, algunos jóvenes, para hacerles saber cuáles son sus inquietudes y el estado material en que se encuentra la Armada, y es cuando se empiezan a comprar una serie de camioneros y también de guardacostas que se mandan a construir en España para que pueda cumplir con la protección marítima que requieren los litorales del país. Felipe, ya mencionabas el momento en el cual estuvo Lázaro Cárdenas, pero para complementar un poco, ¿cómo influyó el ascenso del presidente Lázaro Cárdenas al poder en el cambio de pensamiento político del gobierno con este radicalismo extremadamente antiimperialista, con su llamado socialismo mexicano y algo que lo caracterizó mucho, una política exterior muy activa? Sí, Betty. Sin duda, el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas yo creo que es la culminación en términos sociales de la Revolución Mexicana. Es cuando logran concretarse buena parte de las aspiraciones que provocaron la revolución y que no habían podido cumplirse por las resistencias de los poderosos sectores afectados, y también por la fuerte presencia y las fuertes presiones de las empresas y los gobiernos extranjeros, particularmente los Estados Unidos, pero no solamente, también Inglaterra, que habían impedido, por ejemplo, que el artículo 27 de la Constitución pudiera llevarse a cabo en el sentido de recuperar para la nación la soberanía de sus recursos naturales. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, muchas de las demandas laborales y agrarias
que habían comenzado a resolverse de manera muy lenta y paulatina, se aceleran. El presidente Lázaro Cárdenas es un hombre progresista, un hombre que representa a la izquierda de la Revolución Mexicana. Para algunos incluso es el principal representante de lo que podría denominarse como el socialismo mexicano, que sería como un socialismo muy, muy especial, porque hunde sus raíces en las tradiciones históricas de México más que en las doctrinas socialistas europeas o estadounidenses. Sin duda, el auge huelguístico es visto con buenos ojos por el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien además se echa sobre sus hombros la responsabilidad de impulsar la organización de los campesinos y de los trabajadores mexicanos. Se constituyen las grandes centrales campesinas, las grandes centrales obreras, con un impulso decidido desde el Estado mexicano, tiene lugar una muy importante movilización social que hace que la reforma agraria se lleve a cabo a un ritmo sin precedente. Ni antes ni después tuvo esa profundidad y amplitud, y también las luchas reivindicativas obreras. Pero además de que hay un presidente que simpatiza con esas luchas, que las apoya, que las impulsa, también hay un discurso presidencial que es un discurso muy distinto al que había habido antes y al que habría después, porque es un discurso con un compromiso social muy claro, muy explícito y muy radical. Es sorprendente, a más de 60 años de distancia, leer los discursos de Lázaro Cárdenas cuando expropia latifundios y los entrega a los campesinos y a los ejidatarios, cuando decide expropiar la industria petrolera, cuando apoya a las organizaciones sindicales para que luchen por sus derechos, porque lo que hay ahí es un presidente de la República no solamente que simpatiza, sino que hace suyas esas causas populares, que las encabeza en buena medida, y que también tiene un discurso muy claramente antiimperialista en términos de política exterior, que apoya no solamente con declaraciones y con pronunciamientos la lucha de la República Española, por ejemplo, sino que apoya a los republicanos con armas, con equipo bélico, y que también se convierte en un gobierno ejemplar que da asilo a los refugiados de la Guerra Civil Española y de otras nacionalidades que tienen que huir de su país ante el avance del nazifascismo para salvar sus vidas, y que encuentran en México un oasis de solidaridad, de apertura y de inclusión. Entonces, sin duda, pues esto tiene una enorme significancia. México se convierte, yo creo, en un ejemplo en el mundo. Trotsky mismo, cuando llega a México, reconoce que no hay un país en el mundo en esos momentos como el de México, de Cárdenas, que es el único país que le brinda asilo a Trotsky cuando lo está persiguiendo implacablemente el régimen stalinista. Entonces, pues todo esto lo que nos habla es de una época muy especial, muy importante, de gran significación, y que pues por algo ha dejado una huella tan profunda, tan honda en la historia de México, porque sin duda el cardenismo sigue siendo una de las etapas fundamentales que explican nuestra historia, y que todavía sigue siendo recordada como una de las grandes épocas de la historia nacional. Así es, Felipe. Justamente es pertinente invitarlos a escuchar esta cápsula que preparamos sobre Lázaro Cárdenas y la Marina de México, y regresamos para continuar con el tema.
Nunca antes, México tuvo que defender sus intereses navales como durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. El 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas decretó la expropiación a favor de la nación de todos los elementos de las empresas petroleras extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, que eran dueñas de la extracción y venta del material extraído de suelo nacional. En un ambiente de tensión internacional y el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial, enfrentó represalias, se rompieron relaciones con Gran Bretaña y se recibió un boicot temporal de Estados Unidos. Para poder administrar los intereses petroleros, se creó el Departamento Central de Marina de Petróleos Mexicanos, que iniciaba sus actividades con un tonelaje bruto de 20.581 toneladas y constaba de los siguientes navíos: buque tanques 18 de marzo, Cuauhtémoc y Juan Casiano, se adquirió en 1940, buques motor Cerro Azul y Tampico, remolcadores Pemex 1 al 5, draga fija, draga Pemex, un chalán casco de fierro y una lancha de motor. El gobierno de Cárdenas debía idear algo insólito en la política mexicana: una estrategia naval. Esto es, debía crear métodos mediante los cuales pudiera mantener o incrementar su poder naval y el modo en que se debían utilizar los navíos para lograr sus objetivos, ya fueran defensivos, ofensivos o de vigilancia. Cabe recordar que entre 1931 y 1933, el gobierno mexicano aprobó un programa de construcción de buques cuyas negociaciones iniciaron el general Plutarco Elías Calles, el presidente Pascual Ortiz Rubio y la embajada española. En 1936, las unidades fueron entregadas durante el gobierno de Cárdenas, excepto el transporte Zacatecas, incautado por el gobierno ante los sucesos del inicio de la Guerra Civil Española. Se recibieron el transporte Durango, los cañoneros Querétaro, Guanajuato y Potosí, y 10 guardacostas del G20 al 29, los primeros navíos construidos por un gobierno de la posrevolución. Durante el cardenismo se revalorizó a la Armada Mexicana. Como jefe del departamento se nombró al comodoro piloto aviador Carlos Castillo Bretón. En 1935 se establecieron estratégicamente 4 zonas navales con el objetivo de mejorar la vigilancia de nuestros litorales. El 1 de enero de 1939, el contraalmirante Otón P. Blanco Núñez de Cáceres fue nombrado jefe de la Comisión Inspectora de la Armada. Al final del gobierno presidencial del general Lázaro Cárdenas del Río, se comprendió la importancia de los mares mexicanos y por ello se decidió dividir la Secretaría de Guerra y Marina con la creación del Departamento Autónomo de Marina. El 31 de diciembre de 1940, una de las primeras disposiciones del presidente Manuel Ávila Camacho, derivada de la postura que Estados Unidos había tomado con respecto a la guerra y ante la amenaza inminente de problemas marítimos, vigilancia de nuestros litorales e incremento de la flota mercante petrolera, expidió y publicó de inmediato el decreto que reformó la Ley de Secretarías, transformando el Departamento Autónomo en Secretaría de Marina. Estamos en Historia Viva platicando hoy acerca de la Armada de México y su papel en la Segunda Guerra Mundial. Para ello, estamos conversando con la historiadora Leticia Rivera Cabrieles. Ella es especialista en Historia Naval de México. Leticia, ¿cómo se fueron dando todas las condiciones para la creación de la Secretaría de Marina en la etapa del gobierno cardenista? Mira, así como ha mencionado el doctor Felipe, que el cardenismo fue decisivo no solamente en el aspecto social, político y económico de México, también lo fue en la parte militar, sobre todo en la Marina,
Armada de México, como ya te decía, hay unos momentos en la década de los 30 en que varios marinos se acercan a él y le hacen saber cuál es la situación por la que está pasando la Armada, que tiene muchas penurias. En realidad, esta es una situación que no es privativa nada más de los 30, sino de buena parte de toda la historia de la Armada, que solamente ha habido momentos muy concretos en que se le ha dado un impulso. Y uno de ellos justamente va a ser en el contexto del gobierno de Lázaro Cárdenas, que además se vincula con el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y para esto yo quiero mencionar primero, antes de decir lo que va a hacer Cárdenas, es que el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que la relación con Estados Unidos es álgida por el tema de la expropiación petrolera que ocurrió en 1938, y donde pues Estados Unidos cada vez ve más cerca su probable participación. Le preocupan las costas, tanto del lado del Golfo de México y el Atlántico, que por ahí puede llegar un ataque de los países del eje, pero también del lado del Pacífico, con Japón. Luego entonces va a establecer una serie de comunicaciones con toda América Latina y con Canadá para establecer una defensa del continente americano, pero necesita el apoyo indudablemente de México, que como en esos momentos te menciono, no es muy bueno porque, bueno, Estados Unidos le estaba exigiendo a nuestro país de que debe pagar de manera inmediata, al igual que Inglaterra, pues la expropiación que acaba de realizar en el año de 38. Ante la necesidad que tiene de la defensa, lo que va a hacer Estados Unidos es que, bueno, le dice a México, sabes que sí, págale a mis compañías, pero hazlo en el momento y de a poco para cubrir la deuda, que lo que me interesa es tu apoyo. Estados Unidos requería de una fuerza aérea y de una marina fuertes en nuestro país, de puertos que tengan todas las condiciones que se requieren para el arribo de buques, también de pistas para los aviones. Estados Unidos llegó a pedir el establecimiento de bases navales en territorio mexicano, también como aéreas. Sin embargo, Cárdenas, en una decisión pues muy inteligente, no se lo permite a Estados Unidos, únicamente les da permiso que en Baja California sí puedan aterrizar algunos aviones norteamericanos, pero no le permite esto. Luego entonces la ayuda que Estados Unidos le ofrece a México es un préstamo inicial de $10 millones, es el inicial, porque hay muchos más, y le manda a 60 expertos, tanto de su ejército, de su fuerza aérea, y de la Armada. Esto porque son las dos armas que tienen un papel fundamental dentro de la guerra. En ese contexto, es lo que yo quiero mencionar, en el año de 1939, hacia diciembre, toma una decisión histórica el presidente Cárdenas, que es separar a la Armada de México, separarla de lo que es la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que recordar que durante más de un siglo había permanecido primero en lo que era la Secretaría de Guerra y Marina. Decide separarla en diciembre de 1939 y crea el Departamento de la Marina Nacional, es decir, le da la autonomía, pero además en este departamento engloba no solamente a la Armada, sino también a todas las dependencias que de alguna manera tienen que ver con el desarrollo marítimo del país, por ejemplo, la Marina Mercante, Industrias Conexas, y al año siguiente, ya cuando no está Cárdenas, ya ha llegado al poder Ávila Camacho, de alguna manera sigue la línea trazada por el gobierno de Cárdenas y se le eleva al rango de Secretaría de Estado, ya como Secretaría de Marina, pero con esa función de englobar a todas las dependencias del sector marítimo, y ya se agrega lo que sería pesca. Durante algunos años, la Secretaría de Marina va a tener el control de todas estas dependencias que al paso de años posteriores las va a ir perdiendo, ¿no? Pero en el momento es englobar en un solo ente esta parte estratégica del país, y aquí yo me atrevo a aventurar
que si bien Cárdenas ya había pensado en esa separación de la Armada, porque no era ajeno a los problemas que tenía, encuentra en ese contexto de guerra mundial y de las necesidades que tiene de Estados Unidos, encuentra la coyuntura para poder hacer la separación sin que esto provoque un cisma dentro de las Fuerzas Armadas, porque este era un gran problema. No tan fácilmente iba a querer el ejército que se separara. La Armada de México, que había estado pues, durante más de un siglo ahí dentro de esa estructura, esto podía crear un conflicto mayor. Sin embargo, por la situación de guerra es que se hace de una manera pacífica esa autonomía que adquiere a partir de 1939 la Armada de México y la creación al año siguiente de lo que es la Secretaría de Marina. Leticia, ya para terminar, ¿qué destacarías tú de la participación de la Marina Armada de México en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial? Mira, esta participación es muy poco conocida en realidad. Se ha destacado siempre más la participación del Escuadrón 201, sin embargo, me parece que es relevante. Hay que recordar que en este contexto de guerra, México pues está echando a andar lo que es Petróleos Mexicanos, que este hidrocarburo es importantísimo para que funcionen las marinas, para que funcione también la aviación y que se requiere, pero no tiene los suficientes buques tanques petroleros y que en ese sentido el decomiso que hace de buques italianos y alemanes va a ser estratégico porque va a elevar no solamente el tonelaje de lo que se puede exportar, sino también aumenta la capacidad de los barriles. Sin embargo, estos buques, es un contexto de guerra, tienen que ser tripulados y comandados por gente experimentada, y es cuando se decide que sean los marinos de guerra los que vayan al frente de estos buques, y tan importante es la participación de la Armada con este recurso que es estratégico para la guerra, que por eso no es fortuito que vengan los ataques de los submarinos alemanes al Potrero del Llano, al Faja de Oro, después al Amatlán, a los Chiapas, a Oaxaca, etcétera, que hunda todos estos buques que de alguna manera han sido decomisados por México bajo el derecho de Angaria, porque tienen una importancia estratégica, pero que muy poco ha sido conocido por la historiografía. Hay que mencionar que en estos hundimientos pues mueren muchos marinos mercantes, porque también ellos van a bordo, pero también marinos de guerra. Muchísimas gracias, la historiadora Leticia Rivera Cabrieles, que nos trajo hoy un viaje por esta historia naval de México. Gracias, Ivette y Felipe. Gracias, Felipe. Si les gustó este programa y quizá no lo escucharon completo, no se preocupen porque pueden escuchar la retransmisión los sábados a las 9 de la mañana por el 96.5 de FM y 1060 de AM. También en la señal Cuculcán en Mérida en el 107.9 de FM. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.